Son las 10:17 am del 30 de julio de 2026 y en las próximas horas va a arder en esta terminal más combustible que en sus 3 ataques anteriores combinados, aunque todavía nadie en Volna lo sabe. Lo único que saben, por ahora, es que hay 6 puntos cruzando la costa camino a la terminal de combustible. A simple vista, un dron de 5 kilos podría confundirse fácilmente por un juguete de control remoto perdido o por una bomba de precisión, aunque es, técnicamente, las dos cosas. La primera generación de drones de ataque ucranianos, en 2022, arrancó así un dron Digimavic de uso civil con una granada pegada al chasis. El operador del radar ruso, Popliot K1, anota en su bitácora patrulla perimetral, hora habitual, antes de mirar 2 veces la pantalla. Cada día, a esta hora, el contratista de seguridad privada de la terminal de combustible lanza 4 cuadricópteros a recorrer 3 kilómetros de costa a modo de vigilancia. Pero hoy hay 6. Nadie avisó nada y no son de patrulla. Son drones FPV de ataque con 3 kilogramos de explosivo bajo el fuselaje, con una autonomía de apenas 20 minutos de vuelo, lo mismo que tarda en cargarse un celular a medias, lo suficiente para llegar, explotar y no volver. 14 segundos dice el protocolo, para que el ruso decida algo que no quiere decidir. Si decide mal, sería su tercera alarma falsa en 2 meses y la última fue por una bandada de pelícanos. Una tercera son 30 días fuera del turno de radar. 10 segundos. Si son reales y no dice nada, cada minuto de silencio cuesta un tanque de 5.000 toneladas. 7 segundos. Su mano ya está sobre el switch, pero no lo presiona. 4 segundos. Nada. El dron líder no está esperando a que él decida. Ya identificó el tanque de combustible RBS-11. Lo memorizó con más de 10.000 fotografías satelitales. No necesita verlo 2 veces. E inicia el descenso final a 30 metros sobre el agua, tan cerca del radar que casi lo roza sin que lo identifique. Es como colarse por la puerta de servicio de un banco con el uniforme de la empresa de limpieza. Nadie pide identificación al que ya parece que trabaja ahí. El dron líder cruza la valla perimetral. El operador nunca tocó el switch. Le quedan 800 metros hasta el tanque RBS-11. A 140 km por hora son unos 20 segundos, y en ese tramo no hay nada capaz de derribarlo. El Panzer más cercano necesita al menos 1.5 kilómetros para interceptar un blanco tan chico y tan bajo. Y los guardias del perímetro interior solo tienen rifles de 400 metros de alcance. Pero sobre el tanque de combustible RBS-11 cuelga una de las defensas más raras que se han visto en la guerra, que sí tiene una oportunidad real. Se llama Cup Cage y es básicamente una jaula antidrones, el mismo diseño que los tanques de guerra rusos T-72 usan desde antes de 2022, pero ahora adaptado a refinerías desde 2024. No es una simple malla tupida, es una parrilla de tubos de acero de 8 milímetros, suspendida por encima del tanque de combustible con barras separadas cada 60 centímetros. Como los barrotes de una reja grande. La idea es que si algo choca contra un tubo, su ojiva detona ahí mismo antes de impactar en el tanque de combustible. La terminal de Volna instaló su jaula 45 días después del ataque de mayo. Pero este dron FPV es lo suficientemente pequeño para no tocar ni un solo tubo. Con 34 centímetros de punta a punta, pasa limpio por cualquiera de los huecos de 60 centímetros y le sobran 26 centímetros de cada lado. Igual que un gato se cuela entre los barrotes de una reja construida para perros. El problema es que la jaula se calculó contra un FP-1, el mismo tipo de dron ucraniano que golpeó Taman en mayo. Tiene 6 metros de envergadura, justo lo que la jaula está diseñada para detener, pero a nadie se le ocurrió que algo 18 veces más chico también contaba como amenaza. 4 segundos después, el RBS-11 revienta en una bola de fuego de 15 milímetros. Pero el RBS-11 es solo el primero, a 400 metros al norte. El segundo dron FPV encuentra el mismo hueco con la misma jaula y golpea el RBS-14. Un tercer dron pierde altura demasiado pronto y explota contra el muro de contención del RBS-9 sin llegar a subir. Quedan 3 drones más en el aire, cada uno con su propio tanque de combustible ya memorizado sin necesitar una sola instrucción nueva. Pero quizás te estés preguntando, ¿cómo un dron con 20 minutos de batería puede volar tan lejos y cruzar 270 kilómetros desde la base ucraniana más cercana? ¿Cómo llegó hasta acá? La lógica dice que tuvo que salir de algún punto cercano a Taman, pero tierra adentro hay radares, sistemas Panzer y ojos rusos por todos lados. Ningún lanzamiento ahí hubiera durado ni 1 hora sin ser detectado.
La respuesta es que horas antes, mar adentro, una lancha Sea Baby zarpó con los 6 FPV ya cargados en sus compartimentos, $200,000, sin tripulación, 1.500 kilómetros de autonomía, suficiente para cubrir ella sola toda la parte larga del viaje, mientras los drones esperaban apagados adentro. Navegó 3 horas a unos 15 kilómetros por hora y 45 kilómetros de aproximación silenciosa, hasta los 4 kilómetros de la costa, y ahí lo soltó. Y no se fue después de soltarlos, se quedó, porque no es solo transporte. Cada FPV manda su señal de video a la Sea Baby, y la Sea Baby la retransmite por satélite a un operador sentado a más de 300 kilómetros, con 2 pantallas. Es un portaaviones del tamaño de una lancha de pesca, y la única antena en 300 kilómetros a la redonda. Si alguien lograra hundirla en los próximos minutos, los 3 drones que le quedan en el aire se quedarían ciegos a mitad de vuelo. Pero nadie aún en Volna sabe que esa lancha existe. Lo único que saben es que van 2 tanques ardiendo en 90 segundos y que alguien por fin va a tocar un botón. No el de la alarma que ignoró, sino uno mucho más caro, el del Krashuka 4. A las 10:26, cuando alguien en el puesto de mando de Volna autoriza lo que debió autorizar hace 9 minutos, encender el Krashuka 4. Es un sistema de 350 kilómetros de alcance, montado en 2 camiones camas de 8 ruedas, del tamaño de un tráiler de mudanza cada uno, diseñado para cegar radares AWACS y bloquear enlaces satelitales completos en las bandas X, KU y KA. No apunta a los drones, apunta al único enlace que de verdad importa, la señal satelital que conecta la Sea Baby con su operador, a más de 300 kilómetros de ahí. Pero encender el Krashuka 4 no es simplemente apretar un switch. El sistema tarda 90 segundos en calibrar su antena y barrer las 3 bandas hasta dar con la frecuencia correcta. 90 segundos que los 3 FPV restantes no necesitan esperar. El Krashuka 4 cuesta más que el resto de la base junta y lo venció un cronómetro. 2 de ellos ya recibieron sus coordenadas finales 40 segundos antes. No hace falta una sola orden más, solo terminar el descenso que ya empezaron. El tercero va 27 segundos más atrás, todavía corrigiendo rumbo, cuando la pantalla del operador a 300 kilómetros de distancia de repente se llena de estática. Los 2 primeros llegan solos, como un piloto que suelta el timón porque ya apuntó bien. El RBS-2 y el RBS-6 revientan con 40 segundos de diferencia entre uno y otro. El tercero, desorientado por la interferencia, pierde altura y deriva hacia el este, 200 metros fuera del curso, lo bastante lento y lo bastante bajo como para ser el primer dron en caer dentro del alcance real de un rifle. Un guardia le vacía un cargador a 150 metros y acierta. El dron se desintegra al instante. Nadie en Volna celebra. El Krashuka 4 sigue transmitiendo máxima potencia hacia el mar, sin encontrar ya nada que bloquear. Y mientras cada radar, cada operador, cada par de ojos disponibles sigue mirando esa misma dirección, a 40 kilómetros tierra adentro, otros 4 puntos ya cruzan la frontera por un camino que nadie está vigilando. A las 10:31, los 4 puntos que cruzaron la frontera minutos antes resultan ser FP-1, el mismo tipo de dron para el que se calculó la jaula, y dejan atrás las últimas colinas girando hacia el sur. No vienen a abrir un tanque nuevo. Traen 120 kilogramos explosivo cada uno, para terminar lo que los FPV ya empezaron y no vienen del mar, como los 6 FPV de la Sea Baby. Vienen del este, cruzando 270 kilómetros de territorio ruso desde un campo ucraniano cerca de Oblast de Zaporizhia, en un vuelo de 3 horas. A 4 kilómetros de distancia, agazapado en una zanja junto a la ruta desde hace 40 minutos, un soldado con un lanzador Verba al hombro suda bajo el sol de media mañana. Fue alertado por un radar de largo alcance a 80 kilómetros, mucho antes de que hubiera algo que ver. Finalmente, a las 10:33, un punto oscuro rompe la línea del horizonte, volando bajo, casi rozando los trigales. El primer FP-1, todavía a 7 kilómetros, fuera de alcance. El soldado lo sigue con la mira sin moverse. 4 segundos después, cruza los 6.5 kilómetros, justo en el alcance del Verba. El soldado contiene la respiración y dispara. El 9M336 sale a Mach 1.5, encuentra el calor del motor a 1.2 kilómetros y detona. Escombro a 400 grados, cayendo sobre un campo vacío. El soldado sonríe, pero no siente alivio, porque el lanzador tarda más en recargar que los 3 FP-1 restantes en cruzar su ventana, y los ve pasar sin poder hacer nada. A 200 kilómetros por hora, camino a la terminal que debía proteger. Quedan 3.
El primero de los tres llega al RBS-11 a las 10:34, el mismo tanque que un FPV de 3 kilogramos partió 17 minutos antes. Un FP-1 trae 120 kilogramos de explosivo, 40 veces más, y donde antes había una fisura de 40 centímetros, ahora hay un cráter. Pero lo que sentencia al RBS-11 no es el segundo impacto, es lo que lleva 17 minutos hirviendo en el fondo. En la terminal de combustible se guarda crudo con 20 centímetros de agua en la base de sus tanques viejos y 20 minutos de fuego superficial ya calentaron hasta ahí. El segundo golpe rompe el techo justo cuando esa agua, sobrecalentada a más de 100 grados bajo la presión del combustible encima, se convierte en vapor de golpe. El tanque no se quema, revienta. Una columna de combustible en llamas sale disparada 45 metros hacia arriba y se expande sobre los 3 tanques más próximos como lluvia ardiendo. Es un boil-over, el mismo fenómeno que los manuales de lucha contra incendios industriales marcan con una sola instrucción: evacuar, nunca intentar apagarlo. El RBS-13 y el RBS-15, hasta ahora intactos, no necesitan un tercer dron. El techo del RBS-13 cede en 8 segundos bajo el rocío de combustible en llamas. El RBS-15, más lejos, solo recibe una llovizna de gotas ardiendo sobre una válvula de venteo que nadie cerró, y una válvula abierta expuesta a fuego externo no perdona. El vapor que escapa se enciende en el aire, y esa llama camina 6 metros hacia atrás, directo a la boca del tanque en menos de 3 segundos. El segundo de los 3 FP-1, mientras tanto, sí tiene un blanco propio, el RBS-1, uno de los tanques que nunca llegó a tener su propia jaula. Recibe su impacto directo a las 10:35 y arde solo, sin necesitar ninguna ayuda del calor ajeno. Volna alcanzó a instalar solo 4 desde enero, no las 12 que hubiera necesitado. A las 10:36 van 7 ardiendo. El tercero no tiene objetivo intacto. Apunta al colector de tuberías que conecta los 12 tanques y los revienta a las 10:38. El fuego ya no necesita drones, verbas ni Krashuka. Tiene su propia autopista de combustible bajo tierra. Los bomberos de Temric llegan a las 10:52, 34 minutos tarde, y se detienen a 300 metros. Ninguna manguera de espuma aguanta un boil-over en marcha, y el protocolo dice esperar. Miran cómo el fuego decide solo cuántos tanques van a arder. A las 11:20, los 12 tanques de combustible del complejo Tamayistigaf, ardiendo al mismo tiempo, como columnas de humo visibles desde 90 kilómetros de altitud sobre el Mar Negro. A 700 kilómetros de altura, un satélite del sistema FIRMS de la NASA había registrado el primer punto de calor sobre Taman a las 10:41, 11 minutos antes de que el primer camión de bomberos saliera de su base. El incendio terminó cubriendo 17,000 metros cuadrados, más de 2 canchas de fútbol. 60,000 toneladas de combustible se pierden esa madrugada, suficiente para llenar 1,000 vagones cisterna, la misma cifra que Ucrania usaría después para medir el golpe. Nadie en Volna supo, hasta después, que todo empezó con algo del tamaño de un plato, colándose por un hueco de 60 centímetros que una jaula antidrones nunca debió dejar abierto. A las 6 de la mañana siguiente, mientras el humo de Taman todavía sube sobre el Mar Negro, el Ministerio de Defensa ruso firma la orden de reforzar las baterías Panzer S-1 en toda la costa de Krasnodar, la tercera vez que lo hace en 2026. Cada refuerzo naval significa menos sistemas para el frente. Cada sistema movido al frente significa una costa más desprotegida en otro lado. Rusia no tiene suficiente hardware para cubrir 1,200 kilómetros de litoral y una línea de frente de 1,000 kilómetros al mismo tiempo, y esta mañana lo probó 2 veces, primero en el mar, después en tierra. El costo total del ataque, en números redondos, fue de $12,000 en 6 FPV, 200,000 en la Sea Baby y un estimado de 1 millón en los 4 FP-1. Sin cifra oficial confirmada, un cálculo razonable. El daño para Rusia de más de 30 millones solo en combustible, sin contar los 12 tanques, el colector de tuberías ni la jaula que ya nadie va a reconstruir igual. De los 10 drones que salieron esa mañana, la defensa rusa derribó 2, uno a rifle, uno con un verba. Los otros 8, el radar que dudó, la jaula con el hueco equivocado, el Krashuka que llegó 90 segundos tarde, no detuvieron nada. Pero la victoria real no fue el combustible, fue que Taman ya lleva 4 ataques en 2026 y la respuesta rusa siempre es la misma. Una defensa nueva, calculada contra el ataque anterior, nunca contra el que sigue. La mancha naranja de 17,000 metros cuadrados ya estaba circulando en redes antes de que terminaran de publicarlo.
Si un ataque de 1.2 millones de dólares puede colarse por un hueco de 60 centímetros en la defensa más cara de la costa rusa, la pregunta que le queda a cada comandante entre Krasnodar y Vladivostok no es si va a pasar de nuevo, es cuándo. Cambio y fuera.